vamos a enmarcar, cuando estamos hablando de la pandemia COVID-19, estamos hablando de dos problemáticas, que en realidad van a ser más, pero dos problemáticas básicas. La problemática que nos trae la pandemia y el impacto de las cuarentenas, las restricciones, los aislamientos sociales, las restricciones sociales. Ambas situaciones van a estar actuando sobre nuestro sistema nervioso. Hacia abril del año pasado, esta es una publicación nuestra en el blog de Neurology, hacia abril del año pasado nosotros nos planteamos, tenemos que saber qué hay detrás del árbol, no podemos pensar solo en el árbol, tenemos que pensar en el bosque. ¿Y por qué nos planteamos esto? Porque la gran preocupación de la pandemia fue la morbimortalidad relacionada al COVID propiamente dicho. Pero lo que nos habíamos olvidado, y es elemental tenerlo en cuenta, es lo que tiene que ver con la morbimortalidad no COVID en ese mismo periodo. En tercer lugar, con el deterioro que genera el confinamiento social, sobre todo en personas mayores de 60 años, durante toda la vida estuvimos insistiendo para la integración social, el desarrollo, la comunicación, la familia, y nos encontramos que la pandemia los ha aislado completamente. Y en cuarto lugar, lo que tiene que ver con el estrés postraumático que nos genera todo esto. Yo les voy a mostrar en la próxima diapositiva qué fue lo que pasó a nivel de nuestro centro. Ustedes recuerdan cuando empieza la pandemia, viene el gran mensaje: quédate en casa. Esto es lo que planteó y plantearon la mayoría de los gobiernos. Bueno, ¿cómo regulamos todo esto? Nosotros hicimos dos publicaciones, unas en Journal Neurological Science, el impacto de la cuarentena estricta sobre las consultas neurológicas, y otra que estamos sacando ahora, los cambios en las enfermedades neurológicas en los tiempos del COVID. ¿Y qué fue lo que encontramos? Nosotros fuimos a comparar las consultas neurológicas que teníamos en consultorio externo, internación y exámenes complementarios en el año 2019 y en el año 2020. Y nos encontramos, por ejemplo, que las consultas en el área cognitiva habían bajado el 66%, pero en el área vascular habían bajado el 53%, y el número de resonancias magnéticas hechas había bajado el 70%, y podemos así describir las distintas áreas y la distinta reducción de la atención a la patología neurológica, habitual no COVID. Y este ha sido un gran impacto, porque esto, cuando dejamos de atender accidentes cerebrovasculares, dejamos de atender epilepsia, dejamos de atender deterioro cognitivo, no es que estamos protegiendo al COVID, estamos protegiendo lo que sucede por el COVID, pero estamos complicando, y tenemos que replantearnos, estamos complicando lo que pasa desde el punto de vista del resto de las patologías. ¿Qué pasó con el COVID propiamente dicho? ¿En dónde nos fuimos parando? En primer lugar, nos empezamos a plantear qué era lo que pasaba con esta epidemia y qué había pasado con otras epidemias previas. Y la referencia básica ha sido, muchas epidemias, pero la referencia básica ha sido la gripe española. La gripe española a principios del 1900, que generó secuelas neurológicas como fue la encefalitis letárgica, el parkinsonismo postencefalítico. Pero en este planteo de qué era lo que podía pasar y qué era lo que empezábamos a ver el año pasado, aparece también la discusión de otras epidemias que habían pasado durante el siglo XXI. Y específicamente empezamos a ver qué había pasado con otras epidemias de virus, de coronavirus, como fue
la del SARS a principios del 2000 y la del MERS en el 2012. Y lo que nos encontramos fue que la epidemia del SARS tuvo encefalitis, accidentes cerebrovasculares, trastornos en el sueño, mialgias, polineuropatía, y la epidemia del MERS, convulsiones, encefalitis, neuritis óptica, deterioro cognitivo, Guillain-Barré. O sea que, por un lado, estábamos viendo ya a mitad del año pasado el impacto en la neurología, el impacto de las patologías neurológicas, pero además veíamos y encontrábamos qué habían sucedido con epidemias anteriores. Cuando uno va a ver a la bibliografía, nos encontramos año 2019, por supuesto no hay publicaciones, pero a partir del año 2020, si uno hace una búsqueda en PubMed, hay más de 4.000 publicaciones cuando uno pone neurología y COVID-19. Hay más de 4.000 papers hablando del impacto neurológico del COVID-19. Yo puse solo cuatro revisiones que de alguna manera detallan lo que tiene que ver con qué era lo que estaba apareciendo durante el año pasado en relación al COVID-19. ¿Y qué es lo que nos planteamos? En primer lugar, nos planteamos qué era lo relacionado a las complicaciones neurológicas del COVID-19 en agudo. ¿Qué pasaba en el paciente que tenía la infección y cursaba el episodio agudo de la infección por el virus? Ya cuando empieza toda esta pandemia nos empieza a llamar la atención la frecuencia de la anosmia, la frecuencia del trastorno del olfato, con lo cual uno escuchaba anosmia y ya decía algo neurológico debe estar pasando. En las revisiones, yo tomé dos revisiones, una que participamos nosotros y otra la de Yacine y colaboradores de British Medical de este año, nos encontramos que sobre 13.480 pacientes revisados de agudo. Pero además, cuando un paciente que sufre la infección de COVID tiene una complicación neurológica, esto aumenta la mortalidad, aumenta la posibilidad de mortalidad. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, yo tomé un factor, demencia previa, si un paciente tiene deterioro cognitivo o demencia previo a la infección, el 76% hacen síndrome confusional durante el cuadro del episodio agudo. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico? Y vamos a tener que van desde cefalea, trastornos cognitivos, trastornos confusionales, la posibilidad de un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, meningoencefalitis, epilepsias, cuadros vertiginosos, pero también afecta en agudo el sistema nervioso periférico y tenemos la posibilidad de polimialgias en el 22%, ageusia, o sea, la falta del gusto y la falta del olfato, entre 18 y 19%, la posibilidad de un Guillain-Barré, de una neuritis y lo muy frecuente que después vamos a ver en el post-COVID como son las fatigas. Esto es lo que sucede en el momento agudo de la infección. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que más nos preocupó. ¿Qué es lo que pasa cuando el momento agudo cede? Cuando el momento agudo cede. Bueno, en principio nosotros decíamos, si un paciente hace un accidente cerebrovascular y bueno,
cuando sale del episodio agudo pasará lo que pasa en cualquier accidente cerebrovascular, que se recupera, se estabiliza o, digamos, en las evoluciones habituales. Pero nos encontramos, y esto es lo importante, que hay todo un síndrome post-COVID o lo que se llama long COVID también, que es la persistencia de sintomatología neurológica. Las definiciones de long COVID es cuando pasan, hay muchas en la literatura y todavía mucha revisión, pero para mí lo más aceptado es cuando pasan los 3 meses, y la definición del post-COVID es, el criterio del post-COVID es cuando una sintomatología neurológica o aparece después del episodio agudo o empeora después del episodio agudo. El modelo es el modelo, nos tenemos que acordar el modelo de la polio, ¿no? Con la post-polio. La post-polio no era la polio y no más, sino que la post-polio era el paciente que empeoraba después de la polio. Y eso es lo que nos estamos planteando. Y un poco esta diapositiva tiene que ver con toda una revisión que nosotros estamos sacando en este momento de cuáles son, qué es lo que tenemos en el post-COVID. Esta es una revisión sistemática y yo elegí 2 artículos, uno de la consecuencia del COVID a los 6 meses en pacientes de alta hospitalaria. Uno tiene que ir a ver las variaciones en la frecuencia con el tipo de paciente, porque es lo que habíamos visto previamente, que no es lo mismo el paciente que tuvo sintomatología que el que no tuvo, y del que tuvo sintomatología grave del que tuvo sintomatología leve. Y en este primer trabajo de Juan y colaboradores, sobre 1.733 pacientes, el 19.6% tenía manifestaciones neurológicas a los 6 meses. Fatiga y debilidad muscular, 63%, 23% de trastornos en el sueño, 24% trastornos en la marcha y 23% trastornos de ansiedad y depresión. Fuimos a ver otra de los trabajos, y yo lo seleccioné, el trabajo de la derecha, el de Nergenhan, porque muestra qué pasa con los pacientes de las unidades de terapia intensiva que son dados de alta. 45% para este trabajo tienen trastornos neurológicos. Este trabajo fue a los 3 meses, 31% quedaban con encefalopatía, 28% con trastornos cognitivos, 13% polineuropatía y 11% trastornos en la marcha y tetraparesia. Estamos hablando a los 3 y a los 6 meses. Quizá el trabajo principal que aparece, el cual después podemos ver tiene ciertas limitaciones, tiene la limitación, por ejemplo, que es nada más que los pacientes que tuvieron, digamos, que están registrados y que tuvieron una internación, pero a los 6 meses la incidencia global de síntomas neurológicos o psiquiátricos fue del 33%. La incidencia en terapia intensiva de los que estuvieron en terapia intensiva y a los 6 meses siguen teniendo síntomas neurológicos fue del 46%, y aquellos que tuvieron una encefalopatía durante el episodio agudo, 62%. O sea, esta es la implicancia a los 6 meses de lo que pasó sobre el episodio agudo. En la parte derecha de la diapositiva se los recomiendo porque se les recomiendo este artículo, pero además les recomiendo esta parte de la diapositiva porque está comparando la patología que uno puede ver en pacientes con otras infecciones respiratorias en relación a los pacientes con el COVID. Y van a ver que en hemorragias intracraneales, el primero de arriba a la izquierda, accidente cerebrovasculares isquémico, el del medio arriba, patología de plexos y nervios, el de arriba a la derecha, alteraciones de la unión neuromuscular o enfermedades musculares, el de abajo a la izquierda,
demencia el que está medio abajo y trastornos del humor, ansiedad y trastornos psicóticos, todos ellos diferencias significativas entre las dos poblaciones, lo cual nos muestra y nos saca de una pregunta que era la pregunta que nos hacíamos el año pasado. No será nada más que porque están internados y estuvieron en terapia intensiva y estuvieron que no se podían mover y tienen lo que antes llamábamos o lo que hoy todavía el paciente crítico que tiene patología neurológica y psiquiátrica cuando sale del episodio crítico de la internación. Pero no, el COVID nos muestra que la propia patología, y como vamos a ver después la fisiopatología que se discute hoy por hoy, la propia patología del COVID sobre el sistema nervioso es más que las complicaciones, nada más que tienen que ver con la unidad crítica. El otro punto, y van a ver que esto es interesante porque además ha tomado mucha difusión y uno lo ve en la consulta clínica muy frecuente, es lo que se llama la niebla mental, se ha llamado la niebla mental post-COVID, que se ve en población general post-COVID en el 30%. ¿Y qué es esta niebla mental? Los pacientes se describen, lo habitual, los pacientes que vemos se describen como más lento, como más, digamos, algunas dificultades atencionales, como que no resuelven las situaciones con la misma agudeza mental que lo resolvían antes del COVID. Y esto ha tenido un impacto tan grande, por ejemplo, Harvard, esto está arriba a la derecha, la explicación en la página de la Escuela de Medicina de Harvard, y abajo a la derecha tienen Science hablando de esta niebla mental, o sea, el impacto de esto ha sido enorme, el impacto de esto es enorme. Ahora nos vamos a plantear qué pasa con la fisiopatología, cómo el virus actúa o qué es lo que sucede, cómo es la acción del virus, por qué se producen vasculitis, por qué hay miositis, por qué hay neuropatías. Y de alguna manera lo que tenemos que saber que la fisiopatología en forma global se da o por lo que llamamos neuroinvasión directa por vía neuronal, como sucede en la anosmia, o por vía sanguínea, y esto es lo que hoy por hoy se describe en la anosmia, en la ageusia, en las cefaleas, en las encefalitis y en neuropatía, o sea, la acción del propio virus o por entrada por la propia neurona o por entrada por la sangre en el sistema nervioso. Esta es una vía fisiopatológica. La segunda forma de dar complicaciones neurológicas es lo que conocemos por vías indirectas. El ejemplo más claro es el accidente cerebrovascular. La acción del virus, lo que pasa sobre las plaquetas genera un cuadro de coagulación intravascular diseminada y esto tiene que ver con mayor número de accidentes cerebrovasculares, la hipertensión que se genera, la hipoxia y la propia reacción inmune tienen que ver con parte de estas patologías que estuvimos discutiendo. ¿Cómo vamos a resumir esto? ¿Qué es lo que podemos llevarnos a casa de cuál es el espectro neurológico que tiene que ver con el COVID? Y lo dividimos en tres planos. Un primer plano son los pacientes con patología neurológica, las enfermedades neurológicas previas que tienen mayor riesgo de morbimortalidad por COVID. El ejemplo es el Alzheimer. Pero no solo el Alzheimer porque son grandes, porque tienen mayor edad, porque están en instituciones, porque tienen otras comorbilidades, sino porque también una predisposición para el Alzheimer, que es el alelo 4 en la ApoE, da predisposición para la morbimortalidad por COVID. O sea que lo mismo que afecta más y que hace que un paciente tenga Alzheimer, también da más sensibilidad para lo que tiene que ver con la propia infección. En segundo lugar, vamos a tener el neurocovid agudo vinculado en forma directa al virus o neurocovid agudo
llamémoslo, y yo preferí sacar el nombre de neurocovid agudo, sino sintomatología neurológica del paciente crítico. Sintomatología neurológica no vinculada a la acción del virus, pero sí vinculada a lo que pasa por la gravedad de lo que pasó al paciente. Y en tercer lugar, vamos a tener lo que llamamos el neurocovid a largo plazo, el long COVID, la presencia de cefaleas, anosmia, ageusia, deterioros cognitivos, trastornos en el sueño, deficiencia motora, neuropatía. Y la gran pregunta es el neuro post-COVID. El neuro post-COVID es, digamos, tendremos, y eso lo vamos a ver recién en el próximo tiempo, tendremos patología neurológica que no solo aparece, sino que empeora a partir de su aparición. ¿Pasará algo como lo que nos habíamos planteado en la polio? Hoy todavía no lo sabemos. Hay algunos artículos en la literatura, hay mucha discusión acerca de esto, si en realidad eso no es, pero debemos conocerlo. Esto es un poco ya para terminar, y el mensaje es dos cosas. En primer lugar, esto es una revista que salía en Argentina en el año 1900, esta es del 2 de noviembre de 1918, durante la época de la gripe española, y podemos ver en la revista Caras y Caretas cómo digamos, se hace en forma de cómics lo que es toda la protección que tenemos que tener y que sí es extremadamente importante para estas epidemias. Pero en segundo lugar, la conclusión que yo quisiera antes de terminar es que la presencia del neurocovid no es para alarmarnos, es para saber que existe y es para armar los sistemas de salud para que puedan manejar temprana y adecuadamente todo esto, que como sabemos, cuanto más temprano uno maneja este tipo de patologías, más fácil y mejor es el resultado a largo plazo. Muchas gracias nuevamente. Este es nuestro instituto, y lo que está el grupo abajo a la derecha es el grupo que trabaja en mi servicio, a los cuales también siempre les agradezco porque me permite que yo pueda estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Allegri, por su excelente presentación, muy clara, y nos deja puntos interesantes y también preguntas para comenzar a emprender nuevos trabajos y acciones para controlar esta situación. Y bueno, como les había dicho al comienzo, ahora los dejo en compañía del doctor Roberto Amón para su presentación. Hola a todos, es un placer compartir este webinar con ustedes junto al doctor José Manuel Santa Cruz y al doctor Ricardo Allegri, que acaba de hacer una excelente presentación acerca del neurocovid. Yo voy a compartir con ustedes la evidencia y algunas reflexiones acerca del efecto del COVID-19 en la salud mental de los pacientes y qué podemos hacer para apoyar el manejo de estos pacientes. Bueno, vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en la salud mental de los pacientes y cuáles son los efectos que se han detectado hasta ahora en el largo plazo. Al igual que comentó el doctor Ricardo Allegri, se sabe ya de experiencias pandémicas previas que estas pandemias tienen efectos en la salud mental. Tenemos las pandemias de la influenza de los siglos XVIII y XIX, que se asociaron a insomnio, ansiedad, depresión y trastornos del ánimo, incluso cuadros psicóticos y suicidio. Como comentó el doctor Allegri, está muy bien documentada la pandemia de la influenza española o de 1918, que en estos países nuestros, en Sudamérica, llegó con fuerza en los años 19 y 20 también. Y ahí, por ejemplo, esta famosa encefalitis letárgica von Economo también tenía sintomatología psiquiátrica, aparte de la neurológica. Había psicosis y había cuadros de obsesividad, posiblemente por el compromiso de los ganglios basales. Y también, como comentó el doctor Allegri, recientemente tenemos otros coronavirus que han producido influencias como el SARS del año 2002 y pandemia,
y el MERS el año 2012. Y también lo que fue el año 2009, la influenza porcina, que también tuvo un impacto a nivel global, pero mucho más acotado. Y habían distintos sintomatología neurológica, pero también psiquiátrica. O sea que tenemos antecedentes de que hay efectos en la salud mental también de las pandemias. ¿Mm? Eh, Ahora, esto se sumó a un montón de otras situaciones que están ocurriendo a nivel global, que es lo que se llama la sindemia, donde hay una sinergia como de males y epidemias, o dos pandemias que ocurren al mismo tiempo. Nosotros tenemos cambios climáticos a nivel global que han producido estragos, digamos, en distintas partes del mundo, inundaciones, huracanes, incendios masivos, ¿cierto?, en muchas partes. También tenemos a nivel de lo que es la salud pública otros males, como son los síndromes metabólicos, la hipertensión, la diabetes, y efectivamente algunas de estas personas o pacientes, grupos de riesgo, justamente los que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, también tienen mucho más riesgo de hacer cuadros más graves de COVID-19 y también complicaciones neurológicas y psiquiátricas de largo plazo. Tenemos todo lo que es la pobreza y se ha visto acá que ha afectado desproporcionadamente a poblaciones vulnerables. O sea, aquellas personas más marginadas de la sociedad se han visto mucho más afectadas también, tanto por COVID agudo como por las complicaciones a largo plazo. Y otras cosas como la violencia, la corrupción, que hemos visto estos famosos vacuna gate, por ejemplo, en la región, en Perú especialmente. Entonces, vemos que no es solamente la pandemia, sino hay todo un contexto que está influyendo, digamos, en lo que está pasando. Ahora, en relación al COVID agudo, si bien todavía las definiciones no están 100% consensuadas, se considera agudo, ¿cierto?, los síntomas y signos de COVID dentro de las 4 semanas. Yo usé las del NICE UK, digamos. Ahora, se considera que hay un COVID sintomático en curso cuando los signos y síntomas de COVID-19 que persisten entre 4 y 12 semanas, dentro de los cuales también hay sintomatología en la esfera, digamos, de la salud mental y sintomatología neurológica. Y lo que se ha llamado el síndrome post-COVID-19, el UK lo consideró que eran los síntomas y los signos que se desarrollaron durante o posterior a una infección por SARS-CoV-2 y que continúan por más de 12 semanas y nos explican mejor por un diagnóstico alternativo, ¿ya? Y coloquialmente se ha hablado del long COVID, que englobaría a estas dos categorías previas. Ahora, un poco la línea de tiempo. El primer caso, digamos, oficial de COVID en Wuhan, ¿cierto?, fue el 1 de diciembre del año 2019. Y de ahí empezó una serie de testimonios, series de casos publicados de los compromisos tanto psiquiátricos, neurológicos, como en otros sistemas. El primer estudio de cohorte de 6 meses, siguiendo una población que estuvo hospitalizada en Wuhan, fue por Vincao y colaboradores el 16 de junio del 2020. Y de ahí surgieron una serie de iniciativas. Por ejemplo, una de las conocidas en Inglaterra se llama las 40 Long COVID Clinic Initiative, que en el fondo son 40 centros distribuidos en toda Inglaterra que están monitorizando qué es lo que pasa con los pacientes posterior a una infección por SARS-CoV-2. También se llevó a cabo el primer simposio por el Instituto Nacional, ¿cierto?, de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que lidera el doctor Fauci en Estados Unidos, el 3 a 4 de diciembre del 2020. Después, la primera guía clínica, que es breve, pero que ya nos da alguna señal, fue publicada el 18 de diciembre del año 2020 por el NICE UK. Y el Lancet, del 8 de enero, se publicó el estudio este de Vincao que también mostró el doctor Allegri. Y ahora recientemente él mostró un estudio muy interesante de la doctora Taquet que se publicó ahora en mayo, ¿no?, donde se hizo un estudio ya de pacientes que tenían ficha electrónica publicados con más de 236.000 casos y que comprobó, como decía el doctor Allegri,
que el coronavirus realmente produce complicaciones mucho más allá de las que produjeron otras infecciones virales o respiratorias. Y la OMS publicó una actualización de su guía clínica de Long COVID y la incluyó el 25 de enero. Tenemos todavía muchísimas preguntas acerca de qué es esto, qué es Long COVID, cuál es la definición, cuáles son los fenotipos clínicos, qué factores de riesgo, conocemos algunos, cuáles son las causas, el mecanismo íntimo, cómo prevenirlo, ¿cierto? Y qué tratamiento hacer. Yo voy a centrarme un poquito más en la parte psiquiátrica. Entonces, ¿cuáles son los síndromes psiquiátricos que se han asociado al COVID-19? Tanto en la parte más aguda como crónica. La parte más aguda especialmente, es lo que comentaba también el doctor Allegri, son el delirio y los síndromes confusionales. ¿Ya? Hasta el 65% de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, que es un porcentaje bien elevado. Otra cosa que se ha visto es que tanto en pacientes hospitalizados como no hospitalizados son cuadros ansiosos y depresivos. Algunos son adaptativos porque todos vemos imágenes permanentemente en televisión de pacientes graves, de personas que se han muerto. Todos los días la autoridad da los reportes de infectados y de muerte. Entonces, casi que uno se enferma por esta enfermedad y no sabe si al día 6, 7 se va a agravar, va a necesitar hospitalizarse o va a tener secuelas crónicas, digamos. También en las personas más ansiosas se han desencadenado cuadros hipocondríacos o verdaderas, yo digo, corona obsesiones, cuadros obsesivos en relación al coronavirus. Acuérdense que al principio había mucho temor a cuánto duraba el virus en las manillas, qué sé yo, en las compras del supermercado, etcétera. Así que estamos en un contexto de alta incertidumbre, ¿no? De pandemia. Obviamente que este cuadro también produce un estado inflamatorio y tiene un neurotropismo, como mostró el doctor Allegri. Así que también eso influye, digamos. Se ha visto cuadro del espectro psicótico asociado al SARS-CoV-2, entre el 0,9 hasta el 4%. Hay pacientes que han desarrollado esquizofrenia o incluso, cierto, manía psicótica y también cuadro de estos trastornos delirantes como verdaderas como paranoia. Otra cosa muy importante son el trastorno de estrés postraumático, las memorias traumáticas, que afecta no solamente a los pacientes, sino a todo el equipo de salud. Hay que pensar que los primeros reportes en Italia, ¿cierto?, mostraban que los pacientes estaban hospitalizados y al lado, digamos, se morían permanentemente otros pacientes que estaban hospitalizados con ellos. Y también la impotencia de los equipos tratantes al verse sobrepasados en la atención de los pacientes o incluso en algunas eh, ocasiones, especialmente esto pasó en Italia al principio, el dilema de la última cama, a quién atender, a quién no, ¿no? Eh, entonces es algo realmente muy estresante. Ustedes saben que el sueño es uno de los ritmos biológicos que se altera fácilmente por muchas condiciones y estos altos niveles de estrés, de ansiedad, hacen que un porcentaje muy elevado de los pacientes del equipo de salud tengan trastorno del sueño, lo que va desgastando mucho más también las fuerzas y las energías de los profesionales y de los pacientes. Y tanto es así que tenemos reportes de que hasta un 20, un 30% incluso de los equipos de salud de primera línea están con licencias médicas psiquiátricas. Ahora, este estudio, del estudio de Wang, que era del doctor Vincao, de los 6 meses, uno de los primeros estudios de seguimiento de cohorte, digamos, ¿qué mostró? Mostró que 6 meses después de la afectación por COVID, habiendo estado hospitalizado, resulta que 3 de cada 4 pacientes tenían al menos un síntoma 6 meses post-COVID. El 63% fatiga o debilidad muscular, y esto que describía muy bien el doctor Allegri, la niebla mental. Un porcentaje significativo, 1 de cada 4 pacientes, persistía con trastornos del sueño, especialmente insomnio, y un 23% de los pacientes tenía cuadros depresivos y ansiosos.
Este es un estudio también publicado en Lancet, como les decía, por Vincao. Hay otro estudio bien interesante del equipo de López León, que hizo un análisis sistemático de la literatura y vio que habían 55 efectos de largo plazo en el long COVID, ¿ya? Y estos efectos estaban relacionados también de manera proporcional a una serie de marcadores biológicos. Por ejemplo, se veía que el 3% de los pacientes de largo plazo tenían elevadas algunos marcadores como interleuquina 6, procalcitonina, la ferritina en sangre, la proteína C reactiva, algunos péptidos natriuréticos, el dímero D, que son también que producen un estado de hipercoagulación, y protrombótico, y también alteraciones en la función pulmonar. Por lo tanto, los pacientes también estaban mucho más biológicamente más cansados, más fatigados y tenían estos marcadores. Y cuando vamos a los efectos a largo plazo, vemos que la fatiga era un 58%, dolor de cabeza 64%, déficit atencional un 27%, y en la parte psiquiátrica, se fijan, depresión, ansiedad un 25%, trastornos del sueño 11%, cuadros de salud mental no especificado un 7%, 6% enfermedades psiquiátricas, pero también, fíjense, trastornos obsesivos compulsivos de inicio reciente, hasta un 2%, estrés postraumático hasta un 1%, y cuadros psicóticos como la paranoia, ya un trastorno delirante hasta un 0,3%. Entonces, estamos viendo, tal como lo mencionaba el doctor Allegri, que este virus no solamente produce este cuadro respiratorio y las complicaciones en los pacientes por haber estado en unidad de tratamiento intensivo, haber estado intubado, estado ahí hospitalizado, sino que además es un virus mucho más letal, con mucho más morbimortalidad. Ahora, todo esto produce elevados niveles de estrés. Como decía el doctor Hans Selye, el estrés es la sal de la vida, decía él, y que uno la necesitaba de alguna manera para funcionar de mejor manera. Pero cuando se sobrepasa un cierto umbral, se produce un deterioro, digamos, biológico, ¿ya? Y lo que él decía, aquí tomé las palabras de su libro, El estrés de la vida, dice que todo evento estresante deja una huella indeleble y el organismo paga por su sobrevivencia después de esta situación haciéndose un poquito más viejo. Es cosa de ver a los gobernantes a veces cuando asumen y cuando salen, o gente que lidera ciertas instituciones y uno los ve que se van poniendo mucho más canosos. O sea que realmente el estrés tiene un efecto biológico. Ahora, ¿cuál es dentro de un poco la fisiopatología de los compromisos en salud mental? Hay dos grandes vertientes. Por un lado, todo lo que mostró el doctor Allegri, que es la parte neurobiológica directa, digamos, el efecto del virus en el sistema nervioso central, que se ha visto y hay estudios, digamos, en modelos animales que muestra que este virus, ya sea por vía nerviosa directa, que si yo, bulbo olfatorio u otras vías nerviosas, puede llegar al sistema nervioso central, pero también por vía sanguínea, porque tenemos que en la barrera hematoencefálica tenemos receptores del ACE2, ¿cierto? De la angiotensina 2 y que llega a oligodendrocitos y llega a las neuronas, o sea que se puede replicar ahí. Sabemos que hay personas que tienen una predisposición genética, una hiperrespuesta de los macrófagos, eso produce además elevados niveles de citoquina inflamatoria y esta tormenta de citoquina, aparte de producir todos los compromisos sistémicos, también afecta al sistema nervioso central y hace tiempo sabemos que las personas con niveles elevados de inflamación hacen más cuadros ansiosos y depresivos. Y por otro lado, todo el estrés de esta incertidumbre, del contexto de pandemia, de las cuarentenas, del confinamiento, del estar sometido a esta información o sobreinformación estresante, ¿cierto? Se asocia a un nivel elevado, digamos, de compromiso en las personas emocionales. Hay incertidumbre, como les decía, el temor a enfermar y la muerte, el confinamiento, la pérdida de la estructura social, porque
Cuando yo estoy yendo a trabajar, estoy viendo a mi familia extendida, también eso me da un soporte, una contención emocional. Se perdió mucho empleo, lo que genera grandes estresores económicos, la dificultad para pagar los dividendos de las propiedades, las cuentas básicas, poder alimentarse, ¿cierto? El estigma de que uno, por ejemplo, tuvo esto, que al principio fue muy fuerte, que la gente no quería acercarse a estas personas, incluso, por lo menos acá en Chile en algunas partes se vio que en algunos lugares donde había profesionales de salud que vivían en condominio o la gente no se quería acercar a ellos o pedía que no usaran el ascensor, ¿ya? La memoria es traumática y todo este contexto, como yo les decía, de sindemia. Y todo eso produce una gran activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal con una elevación de los niveles de glucocorticoide, una inflamación que también tiene entonces parte de la fisiopatología de los trastornos ansiosos y depresivos. Ahora, lo que hacen los pacientes, dijimos, son sobre todo cuadro depresivo, cuadro ansioso y estrés postraumático. Los síntomas nucleares de la depresión son la baja del ánimo, la falta de energía y lo que es la anedonia, la dificultad para experimentar placer, la falta de motivación. Y junto a eso hay una serie de otras cosas que se pueden acompañar. Alteraciones del sueño, especialmente insomnio, fallas de atención y concentración, fatiga, retardos psicomotor, o sea, los pacientes andan mucho más lentos, tienen alteraciones del apetito, pueden sentirse mucho más culposos y tener suicidalidad. Ese es lo nuclear del trastorno depresivo. En el caso de los cuadros de ansiedad, lo que predomina es la ansiedad, la, las intrusiones de pensamientos negativos, ¿cierto? Las preocupaciones y también alteraciones que se parecen, si ustedes se fijan, a los trastornos del ánimo. Alteraciones del sueño, especialmente insomnio de conciliación, tensión muscular, cefalea, la gente anda mucho más eh, irritable, tiene reacciones de sobresalto y falla atencional y de concentración y baja su productividad. Y el estrés postraumático, lo que está en el centro, yo estuve expuesto a una situación potencialmente traumática, por ejemplo, estuve hospitalizado, grave, posiblemente intubado, o estuve cerca de personas que estaban muy graves, y después reexperimento traumáticamente las memorias, me acuerdo, sueño con lo que pasó, evito situaciones que se parecen, no quiero ir a los hospitales, no quiero ir a control médico, ¿cierto? Y ando mucho más sensible a los distintos estímulos y tengo estas reacciones de sobresalto. Esos son los principales síndromes clínicos que se pueden manifestar también en los pacientes en el long COVID. Ahora, no quería perder la oportunidad de comentarles que hay dos síndromes interesantes que no son trastornos psiquiátricos formales que aparezcan en los manuales clasificatorios, ¿ya? Pero que son condiciones que se han descrito hace muchos años. Uno es todo lo que ocurre en el confinamiento. ¿Qué es lo que pasa con el confinamiento y el aislamiento? ¿Qué es lo que se llama la fiebre de la cabaña? También se ha llamado la locura de la pradera, locura de la montaña o de los astronautas. Porque esto le ocurría a los pastores que estaban a veces en lugares distantes, alejados con sus rebaños tiempos largos, en los cuidadores de faro, por ejemplo, o en los astronautas. Y entonces empieza a producirse una desestructuración de la rutina, desasosiego, intranquilidad, uno se siente enjaulado, se deprime, anda más irritable, la soledad, se frustra y empieza a usar drogas pacificadoras, como por ejemplo el alcohol o la marihuana. Y después es lo que se llama el síndrome de la cabaña, que es el temor al desconfinamiento, es decir, lo que de alguna manera a uno le pasa cuando tiene que retomar las actividades habituales, volver a la oficina, volver a ver a la familia, a los amigos. Entonces, uno está temeroso de contagiarse, ha perdido a lo mejor un poco habilidades sociales, especialmente la gente más fóbica, como que se desentrena, tiene dificultad para retornar al trabajo, quiere mantenerse en teletrabajo, hay mucho más depresividad, hay mucho más obsesividad. Yo tengo pacientes que han vuelto al lugar de trabajo y están 40, 50 minutos limpiando el puesto de trabajo y no quieren estar cerca de otras personas, no almuerzan en el lugar, sino que van digamos, toman un buen desayuno y se tratan de devolver y almorzar en la casa.
problema de atención, concentración y baja productividad. Entonces, también hay que estar alerta a estos cuadros porque hace más probable en este contexto que yo haga un cuadro formal depresivo o ansioso. Ahora, es bien útil, sobre todo en los médicos clínicos y en atención primaria de salud, en las salas de espera, ocupar algunos instrumentos de cribaje, como por ejemplo el PHQ-9, que nos permite en pocos minutos, 3-4 minutos, con 9 preguntas, básicamente, que si el paciente la responde, eso se lo puede mostrar a la enfermera que está ahí en coordinación o que puede revisar, o bien al médico tratante, el médico clínico cuando lo ve, y podemos saber si este paciente está experimentando sintomatología depresiva y requiere una mayor atención. Porque hay que pensar que en atención primaria generalmente no se tienen más de 10 o 15 minutos, digamos, para atender al paciente y es difícil entrar en el plano existencial. Lo mismo en la escala del GAT-7, que puede evaluar los niveles de ansiedad, digamos, que son, fíjense, escalas simples, fáciles de aplicar, están validadas en nuestros países, en Latinoamérica. Ahora, esto ha traído muchas cosas a lo mejor negativas, pero ha traído algunas cosas positivas. Ha permitido incluso el realizar telemedicina, ha permitido el acceso a veces a segundas opiniones de especialistas en lugares distantes. Esto en la psiquiatría y en la psicología ha sido bien interesante y nos ha permitido seguir funcionando con los pacientes. Este es un cartoon que apareció, ¿cierto?, hace poquito en el New Yorker y que muestra, claro, se fijan acá que a lo mejor se relajan algunos estándares, que hay gente que podría estar acá como este tratante como mitad en pijama y mitad formal, digamos, ¿no? Y le pone ahí unos pañuelitos a la paciente y también incluso le sirve un café, digamos, ¿no? O sea que hay cosas que han sido buenas, ¿ah? No todo es una cosa negativa. Y posiblemente algunas de ellas se van a quedar. Ahora, ¿qué hacer frente a un paciente con COVID-19? Lo primero, que todo clínico, y esto es el ABC de la atención médico-paciente, hay que tratar de escuchar y observar atentamente. Un profesor mío decía que uno tenía que tener una actitud sismográfica, ¿no? Que en el fondo, cuando uno escucha el discurso del paciente o evalúa la gestualidad, si aprecia algo que le llama la atención, ahí es donde tiene que indagar, igual que un sismógrafo que empieza a marcar con mayor intensidad. Comprender las preocupaciones del paciente, eso ya alivia, y validar las experiencias, que yo me sienta que lo que yo estoy comentando es valioso para el otro, que me escuchen con atención. Eso ya es terapéutico. Yo diría que esa es la primera herramienta terapéutica que uno puede usar. Incorporar las enseñanzas y no repetir los errores de algunos trastornos que se ningunearon por mucho tiempo antes, como fueron los trastornos por dolor crónico y los síndromes de sensibilización central, que se decía que no eran cuadros reales, ¿cierto? Y hoy día se sabe que hay ciertos dolores neuroplásticos y evidencia, digamos, fisiológica de que sí hay alteraciones, digamos, ¿no? Y que no son, digamos, gananciales de los pacientes. Manejar sus síntomas y comorbilidades, trabajar en equipo, ¿cierto? Con otros tratantes, con atención primaria, con neurología, con medicina interna, con los equipos de enfermería, psicología. Estar atento a la evidencia que se ha ido publicando cada vez y nos va a ayudar a tener mejores respuestas. Y también que este entusiasmo por las vacunas no le quita atención al long COVID, digamos, ¿no? O sea que vamos a tener que estar muy atentos a eso. Bueno, quiero agradecerles su presentación y quería invitarlos también a formar parte de nuestra comunidad en esta página latinoamericana que es ipsiquiatria.com, donde también publicamos artículos interesantes en relación a los temas de salud mental y coronavirus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Amón, por su excelente presentación, muy clara también y muy ilustrativa para todos nosotros. Y bueno, después de estas dos presentaciones, vamos entonces a un espacio de preguntas y respuestas en compañía del doctor Alegre y el doctor Amón. Para empezar, para el doctor Alegre, quisiera que nos hablara un poco de las comorbilidades médicas que están más frecuentes relacionadas con las complicaciones neurológicas en el post-COVID-19. Algo nos mencionó alrededor de las personas que
sobre la enfermedad de Alzheimer y se contagian con el COVID-19. Y también quisiera preguntarle al doctor Amón si hay condiciones psiquiátricas que están relacionadas con complicaciones también del COVID-19. Con respecto a las comorbilidades que tienen que ver con estas complicaciones neurológicas, como bien decía, por ejemplo, los pacientes con deterioro cognitivo tienen, y yo ya lo había comentado, tienen más predisposición, pero aún comorbilidades desde el punto de vista clínico que hacen que la morbimortalidad del COVID sea más importante y la implicancia de enfermedades neurológicas también, la presencia de hipertensión, diabetes, o sea, comorbilidades clínicas empeoran el COVID, la morbimortalidad y también empeoran las consecuencias de las complicaciones neurológicas. Bueno, en el caso de los pacientes con más riesgo de hacer cuadros psiquiátricos, por un lado, los trastornos depresivos y ansiosos, como tienen una mayor prevalencia en mujeres, uno de los factores de riesgo es paciente que tuvo un long COVID o tuvo coronavirus de cuadros moderados a severo de género femenino, pacientes que tuvieran trastornos psiquiátricos previos, especialmente, ¿cierto?, pacientes con cuadros depresivos, pacientes con cuadros ansiosos, pacientes con cuadros psicóticos. De hecho, vimos pacientes que tuvieron coronavirus y que tenían una esquizofrenia o un trastorno bipolar y que hicieron una descompensación posterior a esos cuadros. Pacientes adultos mayores, pacientes que tuvieron, digamos, hospitalizaciones más prolongadas, y pacientes que tienen, por ejemplo, un trastorno de personalidad o que han abusado de alcohol y droga. Esos pacientes tienden a hacer cuadros mucho más severos. Muchas gracias a los dos por sus respuestas, muy interesante. Y ahora también quiero hacer una pregunta para los dos. Sé que es difícil en este momento, pero viendo tantas consecuencias, todo este síndrome post-COVID, ¿qué podríamos hacer durante el proceso agudo? ¿Qué acciones preventivas podrían implementarse o qué debemos estar pendientes los colegas, qué debemos estar buscando durante la infección para intentar intervenir y disminuir estas consecuencias? Yo creo que desde el punto de vista neurológico, nuestros colegas deben plantearse la existencia de todas estas complicaciones. El manejo del paciente con COVID es el manejo del paciente con COVID, el manejo de la complicación neurológica es el manejo habitual de la complicación neurológica, pero como yo comentaba antes, cuanto antes uno detecta y cuanto antes uno se plantea la posibilidad de que esto se pueda sostener y uno ejerce algún tipo de rehabilitación y pone al paciente en programas que tengan que ver con el manejo del post-COVID, yo creo que ahí uno le está dando una contención y un mejor resultado a todo esto. En relación a las recomendaciones psiquiátricas, bueno, por un lado yo diría, sumándome a lo que dice el doctor Allegri, que hay que trabajar en equipo, hay que sospechar que estos pacientes puedan hacer cuadros psiquiátricos, depresivos, ansiosos, cuadros delirantes, en fase aguda y hacer el manejo. Ahora, por ejemplo, es bien importante que los pacientes no suspendan su tratamiento. Si estaban con antidepresivos, ¿cierto? Que se mantengan tomándolo, porque si no, se va a agregar un síndrome de retirada al cuadro agudo. Y posterior a que ya uno pasa a la fase más aguda, creo que es bien importante que de a poquito vayan retomando sus rutinas, que tengan ritmos regulares de sueño, alimentación saludable, que eviten el consumo de alcohol y droga, y que haya un seguimiento posterior en los equipos de salud, que ojalá ese paciente se pueda ir siguiendo en atención primaria con el médico clínico en los próximos meses y tener un alto grado de sospecha, como decía el doctor Allegri, o sea, estar bien atento. Doctor Allegri, viendo estas consecuencias tan frecuentes, ¿debemos hacer un tamizaje específico para buscar estas consecuencias? ¿Hay algún tiempo en el que sea recomendable
y qué debemos buscar, qué debemos tamizar. Yo creo que es extremadamente importante plantearse en esto que llamamos el post-COVID. Y el post-COVID no es solo neurológico, con lo cual uno debería tener un grupo multidisciplinario trabajando en todo lo que son las complicaciones cardiológicas, neumonológicas, psiquiátricas y neurológicas del post-COVID. Pero plantearlo como, digamos, como posibilidad y como vía de salida al alta del paciente de la internación, saber que tiene ese consultorio, que tiene esa opción, que tiene esa posibilidad. El planteo es, sepamos que esto existe y armemos, de hecho hoy se están armando en forma, digamos, internacionalmente lo que se llaman las clínicas post-COVID. Armemos esa atención y no dejemos librados los pacientes a la evolución de ellos mismos. Creo que uno desde lo médico debe guiar a los pacientes para que cuando están saliendo de la infección aguda tengan una contención posterior, y en esa contención posterior yo incluiría la multidisciplina, ¿no? Esta multidisciplina. Doctor Amón, también veíamos importantes consecuencias y muy frecuentes desde la psiquiatría, hablamos de depresión y ansiedad, pero también vemos cómo estas consecuencias más neurológicas como la fatiga o la anosmia, a su vez pueden a más largo plazo terminar trayendo estas consecuencias sobre el estado de ánimo. ¿Qué piensa de esto? No solamente estas primeras, sino que luego las neurológicas traerán consecuencias psiquiátricas, y esto nos lleva a buscar, probablemente a tratar. ¿Hay diferencias en el tratamiento que emprendemos con estos pacientes comparando con los cuadros de depresión en otras condiciones médicas? Bueno, es una pregunta muy interesante, doctor Santa Cruz. Todavía no tenemos la respuesta precisa, pero claramente cualquier eh, patología, digamos, médica que tenga un significado simbólico de pérdida, ¿cierto? De una función o de que disminuya nuestra calidad de vida, y lo hemos visto en otros cuadros, ¿cierto? Al final, eh, con mucho más frecuencia uno hace hace un duelo de partida y después hace un cuadro depresivo, con mucho más frecuencia. Entonces, eh, sobre todo si no es recuperable. ¿M? Así que em, ahí hay que abordarlo como posiblemente como uno lo ve en otras patologías, en lo que se llama, ¿cierto?, la psiquiatría de enlace, cuando alguien tiene la amputación de un órgano, pierde una función, ¿cierto?, que hace estos cuadros depresivos. Lo que no sabemos es qué es lo que pasa además a nivel del sistema nervioso central, si se van a producir deterioros que impliquen a lo mejor alteración de las funciones ejecutivas, de la regulación emocional, que eso podría ser una complicación adicional en el manejo de los pacientes. ¿M? Pero en principio debiera tratarse de manera similar a los cuadros que nosotros vemos en pacientes que han perdido a lo mejor una función física. Doctor Alegri, mencionó algo en su presentación que me pareció sumamente interesante, y sé que no hay respuesta, pero me gustaría saber cuál es su posición y cómo ve a futuro qué impacto tendrá el haber sufrido una infección a más largo plazo. Digamos, ya en la vejez, ¿cree usted que es factible que aquellos que sufrieron infección por COVID-19 tengan un mayor riesgo de deterioro cognitivo? Sí, la pregunta es interesante, es hacia futuro y no lo sabemos, pero yo creo que sí hay un impacto que va a estar a futuro, porque ya lo estamos viendo en el presente, el impacto, con lo cual esto no es algo que se puede diluir en el tiempo y recuperarse el 100% de toda la patología neurológica que estamos viendo. Es probable que se mejore, es probable que mejoren, pero yo creo que el impacto a futuro es significativo. Es como para
que uno lo tenga en cuenta, y el interrogatorio en la consulta clínica y en la consulta neurológica. En la consulta neurológica, el interrogatorio de si tuvo COVID o, digamos, tiene que estar incluido, y el interrogatorio y la búsqueda en la consulta clínica general de si hay algún tipo de sintomatología neurológica o que sea menor, también debería estar incluido. Bueno, muchas gracias. Voy a finalizar con una pregunta para el doctor Amón. No tiene quizás tanto que ver con lo que hemos hablado, pero me gustaría saber su opinión y su recomendación para nosotros los médicos, para el personal de salud, respecto a lo que hemos vivido y al cuidado que tenemos que tener sobre nuestra salud mental. ¿Qué recomendación nos deja a los colegas del equipo de salud? Muchas gracias, José Manuel. Posiblemente, bueno, esto es una cosa histórica que va a ser recordada posiblemente por décadas, lo que ha pasado y la experiencia de la que hemos vivido todos, y sobre todo los profesionales de la salud, el personal de salud en primera línea. Van a ser como los veteranos de guerra, ¿no? De la guerra del COVID-19. Seguramente van a haber libros, películas y un montón de cosas. Yo pienso que una manera positiva es tratar de darle un sentido trascendente a lo que uno ha vivido, ¿no? Si uno le trata de dar un sentido trascendente, en el sentido de que, bueno, uno estuvo ahí, ayudó, a lo mejor formó parte de equipos de trabajo que ayudaron a disminuir el dolor, el sufrimiento de tantas personas, si bien a lo mejor en algunas ocasiones no se pudo, digamos, salvar a otras, pero el que uno tenga ese sentido de equipo trascendente, de que dio lo mejor de sí, eso creo yo que va a ser un factor protector de psicopatología. Otra cosa que me parece importante es que hay que cuidarse, es decir, conversar lo que a uno le está pasando con los colegas o pedir ayuda especializada, conversar con la familia, con los amigos, dejarse algunos espacios de autocuidado, o sea, tratar de igual dentro de este periodo de hacer un poquito de actividad física, cuidar los ritmos biológicos, cuidar el sueño dentro de lo posible. Eh, Todas esas cosas van a ayudar a que uno, digamos, pueda soportar este tremendo estrés, ¿cierto?, de estar en este contexto de pandemia y reducir el riesgo digamos, de complicaciones psiquiátricas. Y no dudar en pedir ayuda, que a nosotros los médicos nos cuesta tanto pedir ayuda, porque a veces no queremos sentirnos vulnerables. Y bueno, somos seres humanos como cualquier otro y nos afectamos. Entonces, eso diría yo que sería como el mensaje. Bueno, doctor Alegre y doctor Amón, muchísimas gracias por sus presentaciones y aún más por sus respuestas. Para mí ha sido todo un gusto poder estar con ustedes. Aprendí muchísimo y espero que las personas que nos están escuchando también hayan aprendido y se lleven este importante mensaje a sus casas, a su práctica diaria, y que se vea reflejado en el bienestar de todos nosotros y sobre todo de nuestros pacientes. Y nos vemos la próxima vez.